Una vez más, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a estudiar entonces la preciosa palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 29. Dice así, la preciosa palabra de nuestro Dios, hablando acerca del testimonio de Juan, el profeta, que ha de venir a anunciar a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. Entonces dice así, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua es aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, allí entonces la preciosa palabra de nuestro Dios nos está mostrando la señal del Mesías que Dios le mostró a Juan el Bautista cuando lo envió al desierto, porque vemos que Juan el Bautista fue apartado desde niño, desde mucho antes, para poder hacer esta obra preciosa, la cual decía de él, como dijo Isaías, la voz que clama en el desierto para preparar el camino al Señor. Entonces allí vemos la escritura cumpliéndose a través del profeta Juan, cuando se le preguntaron a él quién era él y qué testimonio daba acerca de él, y él dijo entonces que él no era ni Elías, que ni era el profeta, que ni era el Mesías, sino que era la voz de uno que clama por el desierto, anunciando las buenas nuevas de lo que vendría, porque él presenta aquí al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él ya quita el pecado, este Cordero que venía representando el tipo y sombra atrás en el Antiguo Testamento, porque recordemos entonces acá atrás que Dios le dice a Moisés y le muestra el modelo de qué tenía que hacer para poder extender la carpa o el tabernáculo de reunión, donde el pueblo de Israel se reuniría alrededor de este tabernáculo en donde Dios también iba a estar allí. Pero había un requerimiento, y este requerimiento era que se tenía que levantar un altar, dos altares. Un altar era el altar del sacrificio para traer la víctima inocente. Entonces, importantísimo aquí, porque a través de la víctima inocente Dios iba a expiar el pecado, los pecados del pueblo de Israel, para poder que ellos pudieran acercarse a Dios. Y también le dijo a Moisés que edificara el altar del incensario. Entonces, el altar del incensario aquí, más adelante ya vemos que representa las oraciones de los santos. Aquí tenía que hacerse el sacrificio porque los dos iban de la mano, y vemos entonces allí los sacerdotes haciendo el servicio, y el adorador tenía que venir aquí y traer su ofrenda, la cual era el animalito inocente, y tenía que identificarse con él, poner las manos sobre él, pasar sus pecados, y para poder que Dios recibiera su ofrenda y poder que Dios pasara y expiara aquel animalito inocente. Y entonces Dios le requirió a todo esto a el pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón. Y también entonces decimos que en Éxodo, el capítulo 30, hablando del altar del incienso, dice que en el verso 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces aquí vemos cómo Dios delega a Moisés todas estas cosas a Aarón, y Aarón tenía que entrar una vez al año aquí y quemar el incienso para poder traer la expiación junto con la sangre que se traía allí para poder que Dios perdonara a su pueblo. Entonces vemos allí que aquí se traía el holocausto. Sí, y aquí Aarón quemaba incienso aromático. Entonces este incienso era puro, no se podía traer de ninguna otra manera, era la manera provista por Dios para poder tener el acercamiento, para poder tener compañerismo con Dios, compañerismo divino. Pero entonces aquí solamente el pecado se cubría y no se quitaba el pecado, pero cuando vino el Cordero de Dios,
nuestro Señor y Salvador, ya Él vino ¿qué? A quitar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces allí vemos un poco lo que es el Antiguo Testamento, porque vamos a mirar acá en el Nuevo Testamento, seguimos mirando en Hebreos capítulo 5, porque nuestro Señor Jesús también está relacionado con lo que es la oración. Entonces vemos Hebreos, el capítulo 5 dice el apóstol, allí en el verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Allí vemos entonces a nuestro Señor, que Él vino en su carne, en los días de su carne, y que vino entonces a Él que trayendo sus ruegos, trayendo todo esto, lo que es la oración, su súplica y todo esto, porque esto aquí subía ante el trono de la majestad, todo esto porque allí venían Él trayendo lo que es las súplicas y todo por amor a nosotros, subiendo lo que iba a hacer por nosotros. Aquí Él iba a estar preparándose para lo que era la expiación, ¿sí? Porque después lo vemos allí en el Getsemaní, entonces aquí lo vemos a Él con la oración, porque aquí en el cielo, este es el modelo en el cielo, entonces aquí en el cielo también hay dos altares, lo que es el altar del incensario y el altar del sacrificio. Entonces aquí lo vemos a Él como el cordero inmolado. En el Apocalipsis capítulo 5, ahí lo vemos allí el cordero que fue inmolado, ¿sí? Y está representado allí. Allí está nuestro Señor y Salvador en su cuerpo, porque su cuerpo ahora es que el velo para nosotros poder ya entrar a la presencia de Dios. Entonces entramos acá a la presencia de Dios, ¿sí? Y aquí lo vemos entonces, bueno, en el trono de gracia, en el trono de Dios, allí está Dios. Y Él ya trae gracia y misericordia, porque eso es lo que nos dice aquí Hebreos. Y Él trajo, en obediencia, trajo todas estas cosas. Entonces la oración sube allí y dice el 4.14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, ya Él es el gran Melquisedec, sumo sacerdote por siempre, intercediendo por nuestras debilidades. Y dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra protección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí lo vemos a Él, que Él fue por nosotros, pero sin pecado, y fue a cargar nuestros pecados de cada uno de nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces allí lo vemos que tenemos que acercarnos aquí ya al trono, ¿sí? Para alcanzar lo que es la gracia y misericordia. Allí entonces vemos lo que es Dios, ¿sí? Y lo que hay aquí alrededor de su trono, porque aquí vemos entonces los 4 seres vivos, ¿sí? Lo cual representa la iglesia, lo cual representa Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También los 24 ancianos, porque todo esto nos lo muestra el Apocalipsis, el capítulo 5. Y vemos entonces aquí el Señor Jesús en el Getsemaní, porque Él allí en Lucas capítulo 22, antes de ir al Calvario, Él tenía que tomar una decisión, y esa decisión fuera la más grande decisión que Él tenía que hacer, y era de ir a hacer la obra del Cordero de Dios. Entonces lo vemos Lucas capítulo 22 y el verso 22 y el verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle,
y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces vemos allí al Señor Jesús, lo importante que es, porque aquí Él nos está mostrando la decisión que Él tenía que hacer. Entonces allí dentro de la oración, la palabra nos dice que era agónica. Entonces Él estaba en agonía y en oración intensa. ¿Qué es la oración? Porque la oración cambia las cosas y Él tenía que venir a fortalecerse, y aún así un ángel vino y lo fortaleció, y porque Él tenía que venir aquí a morir y a llevar nuestros pecados, porque el profeta Isaías lo dijo de antemano. En Isaías 53 Él nos muestra lo que es la obra preciosa del Calvario, porque Isaías, el profeta, lo vio a Él llevando nuestros pecados. Entonces dice allí el verso 4, Isaías 53, 4, y ciertamente llevó Él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Allí vemos la consumación, cuando el Señor vino a la cruz a hacer todas estas cosas, a cumplir la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces allí vemos que Él vino a traer la salvación y la sanación, porque dice que por su llaga nosotros fuimos curados, la sanación, y vino a traer el perdón. Él perdonó nuestros pecados y aún los llevó, ¿sí?, en sus hombros. Y sigue diciendo el verso 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces allí la decisión era que Él tenía que derramar su vida, ¿sí?, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí vemos la oración, la súplica, los ruegos que estaba haciendo el Señor Jesús, porque Él vino a mostrarnos a nosotros el modelo y a darnos también las enseñanzas para poder nosotros también entrar en compañerismo con Él, porque allí su muerte fue algo que es representativo para nosotros, porque Él trajo muerte para darnos vida a nosotros. Entonces nosotros tenemos que traer la vida de Él a nosotros, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo que hacía el israelita aquí en el Antiguo Testamento, porque Dios pone la manera y nosotros igualmente tenemos que hacerlo. Pero entonces ahora ya aquí lo tenemos que hacer por fe en Él, ¿sí?, porque Él ya es el Cordero de Dios. Y miramos entonces lo que es el libro de Lucas también, porque vamos a volver a Juan el profeta, porque es importantísimo, porque Juan el profeta lo presenta a Él. Y Juan el profeta fue alguien muy importante, porque él dijo que él estaba bautizando en agua por órdenes de aquel que le habló, aquella voz que le habló en el desierto, y que le dijo que bautizara en agua, porque Juan estaba haciendo algo diferente, porque aquí en el templo se venían y se traían las ofrendas todavía, pero todo esto ya se ha vuelto una tradición. Entonces Dios había cambiado ya la manera de cómo era que iba a ser, y porque se venía cumplimiento lo que es el Mesías, que iba a estar en su día, en su tiempo. Y dice allí entonces en Lucas, el ángel Gabriel anunciando al profeta Juan. Entonces dice allí, Lucas capítulo 1 y el verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de ya edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces allí vemos el oficio de Zacarías, el padre de Juan, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Allí importante, porque vemos que la hora del incienso era la hora de la oración. Y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Allí vemos entonces lo que es la oración, ¿sí?, que subió arriba al trono, ¿sí?, porque vemos entonces que el incienso y la oración van de la mano. Subió la oración hasta el cielo y el ángel vino a decirle a Zacarías de esto que, bueno, tendría un hijo y que ese hijo iba a ser un hijo especial, lo cual sería Juan el Bautista. Y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces allí la instrucción de Gabriel a Zacarías, trayendo el anuncio de Juan el Bautista, pero también él le trae el anuncio a la Virgen María, ¿sí?, del nacimiento de Jesús, de cómo vendría, ¿sí? Allí también en Lucas capítulo 1 y el verso 26, hablando del anuncio del Señor Jesús. Importante todo esto porque aquí este mismo ángel viene también a traerle el anuncio a Daniel, al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Eso fue como, muchos años atrás, y dice en Daniel 9:24, hablando de las 70 semanas, entonces este mismo ángel que vino a traerle el anuncio de las 70 semanas a Daniel, viene también a traer el anuncio de lo que vendría, porque en Daniel, miramos Daniel, el libro de Daniel el profeta, y allí lo vemos en Daniel 9, 24, lo que es el ángel anunciando su venida. La venida del Mesías, que sería que el Mesías dice que sería quitado, ¿sí?, y sería cortado, y que allí terminaría que el continuo sacrificio. O sea, esto que ellos hacían sería quitado, el continuo sacrificio. Por eso es importante ver las escrituras. Dice Daniel 9 y 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí le está hablando Daniel al profeta, Gabriel al profeta Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces aquí ya nombra al Mesías, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Entonces aquí le está dando las semanas, ¿sí?, por 3 tiempos, y dice: y el muro en tiempo angustioso, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces aquí se está cumpliendo la escritura. Cuando vino el Mesías se quitaría la vida, y dice: mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Allí vemos el cumplimiento cuando es derribado el templo, y viene ese príncipe entre los gentiles y derriba y los dispersa a ellos, a Israel, por toda la nación. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, a la mitad de la semana aquí, cuando vino el Mesías, se quitó la vida, que se quitaría el continuo sacrificio y la ofrenda. Entonces, lo que los israelitas hacían, entonces todavía falta la última semana, mitad de 70 de Daniel, para cumplirse. Entonces, lo que aquí el ángel está diciendo al profeta Daniel, y dice: y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí entonces vemos las escrituras, lo importante que es, porque el mismo ángel Gabriel le está hablando a Daniel todas estas cosas a acontecer, y cuando vienen a acontecer, él trae el anuncio de Juan y él trae el anuncio del Mesías, ¿sí?, y se lo muestra a Juan el Bautista y al Mesías, cómo iba a ser el programa de Dios para el Nuevo Testamento, porque aquí va a venir la ofrenda perfecta. Entonces aquí el Señor es, la ofrenda perfecta, porque Él dijo: sed vosotros perfectos,
sí, como nuestro Padre Celestial en los cielos es perfecto. Entonces vemos aquí que Él aquí trae la perfección a cada uno de nosotros. Lo vemos entonces allí también la oración, porque la oración va con, bueno, primero tiene que ir el sacrificio y junto con la oración para poder que llegue a oídos de Dios, porque aquí el rey David también dijo, suba mi oración delante de ti en Salmo 141, sí, como el incienso. Entonces, como el incienso, dice él, el Salmo, como el incienso, importante porque el incienso ya es la oración. Y la oración la venimos a ver acá en el Nuevo Testamento porque el ángel también está ministrando los ángeles de Dios en el santuario celestial. Y lo vemos entonces en Apocalipsis, porque miramos que en el Apocalipsis, cuando se venga la gran tribulación, las oraciones de cada uno de los santos de la iglesia tienen que subir al trono de gracia, cada una de nuestras oraciones, por cuanto el Mesías, el sacrificio perfecto, ya lo hizo por nosotros. Entonces, vemos allí, Apocalipsis, el capítulo 8, y dice así, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, o sea, ahí vemos el altar con un incensario de oro. Entonces ahí lo vemos con el incensario y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces aquí estaba que el altar del incensario con el incienso que fue llevado aquí y acá al lado del trono. Entonces lo vemos acá, un altar, también lo vemos el altar de sacrificio, el altar del incienso, con el ángel subiéndolo, porque son las oraciones de los santos, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces allí el ángel toma, ¿sí?, del altar el fuego y lo tira a la tierra. Entonces ahí es donde vienen también los juicios, porque los juicios, estamos allí a las puertas de los juicios, estamos en dolor de parto por todas las cosas que están pasando, ¿sí? Y entonces vemos allí lo importante que es todo esto, hablando del trono, que bueno, ya es con gracia, ya es con misericordia, alcancemos pues, aunque hay tiempo para nosotros llegar allí. Vemos también el mensaje, sed vosotros perfectos, o el mensaje de la perfección, aquí en la página 4, dice así, un poco hablando de bueno, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. La ley establecía que cuando un hombre pecaba, tenía que traer un sacrificio al altar para la expiación de su pueblo. Él ponía las manos sobre el animal sacrificado, confesando sus pecados, sabiendo que era culpable y que la ley requería su muerte, y que él se allegaba, degollaba el animalito, el cual moría en su lugar. Entonces allí moría la víctima inocente en su lugar. El pobre corderito, queriendo balar con su vena yugular, cortaba, pataleando y temblando, derramaba su sangre, pues era un tipo del Cordero de Dios, ¿sí? El que ofrendaba llegaba a la conclusión de que por haber cometido adulterio, mentido, robado, era culpable por cuanto era su naturaleza. Él era una persona culpable no necesariamente por sus deseos, sino porque esa era su naturaleza. Él concluía que este inocente animalito moría en su lugar, como fuera tan pronto como el sacrificio era consumado. El que ofrendaba se alejaba con el mismo deseo en su corazón que el que tenía al principio. La sangre solamente le cubría, pero no podía expiarle perfectamente. Entonces ahí lo vemos allí, porque él volvía a salir con el mismo deseo de pecado. Por eso la Biblia en Hebreos nos aclara que allí venía cada año siempre los mismos sacrificios, siempre los traían recordando y haciendo memoria de los pecados que hacía el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, pero aquí ya Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, perfecto, una sola ofrenda, y nos hizo perfectos, dice la palabra, cada uno de nosotros, sí, con una ofrenda hizo perfecta a los santificados. Entonces, allí vemos el sacrificio ofrecido en anticipación al día cuando el perfecto Cordero de Dios habría de venir y ser la completa expiación. Ahí lo vemos entonces como un Cordero
al matadero, ese Cordero de Dios sin mancha murió en la cruz del Calvario. Ahora el adorador se acerca a este Cordero atraído por Dios. Entonces, ahorita nosotros tenemos que acercarnos ya al Cordero, ¿sí? Y dice, aquí en la página 6 ya dice, este mensaje es un mensaje muy especial porque habla de la perfección y dice, cuando un adorador se allega por fe, sintiendo el terror del pecado y los gemidos del Getsemaní, entonces tenemos que pasar por estas mismas y las agonías del Calvario, porque Dios nos hace ver lo que es la crueldad del pecado, porque hubo una pena muy grande y eso fue el precio que costó, ¿sí? Pagarlo, y Dios lo hizo, Dios mismo lo hizo en su carne para poder, traernos a nosotros el perdón y traer en nosotros, libertarnos de lo que es el pecado, ¿sí? Y también de la enfermedad, y nos trajo la salvación. Allí nos trajo todo a través de la obra preciosa de la cruz. Y dice, también, eso concluye, él concluye que es culpable y confiesa sus pecados cuando aceptamos a Jesús, el perfecto sacrificio de Dios. Como nuestro Salvador personal, estamos invitando al Espíritu Santo para que entre en nosotros. El adorador recibe el Espíritu, el cual lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces allí vemos que nosotros por fe tenemos que poner las manos también en el Cordero y pasar nuestros pecados a Él, porque Él ya los llevó, ¿sí? En todos los tiempos Él viene aquí, nosotros nos alcanza, ¿sí? Porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y la ofrenda está, allí intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que poner nuestras manos en Él y confesar y transmitir o transferir nuestros pecados a Él, siendo nosotros culpables y siendo Él inocente, y la sangre nos expía y para poder traer la vida, lo cual la vida es para nosotros hoy algo muy importante, y es que el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en Él, el Espíritu Santo, entonces allí se presenta en nosotros la experiencia del Pentecostés que hubo en Hechos 2, porque es la misma experiencia y sigue siendo la misma. Entonces allí Él nos bautiza, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista dijo que él estaba bautizando en agua, pero que vendría aquel, el cual era el Mesías que estaba presentando, que te bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí vemos los dos bautismos, es muy importante pasar por los dos, y aquí es donde Dios se perfecciona en nosotros con el Espíritu Santo y nos entran todas las promesas, porque aquí está la iglesia de Dios vivo en el Nuevo Testamento, lo que es la iglesia, lo que es la novia de Cristo, y te lo vemos aquí. Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 es la iglesia, o las 7 edades de la iglesia, que está allí, y nos está mostrando los tiempos, pero en Apocalipsis 4 lo vemos como el rapto, cuando terminen las edades de la iglesia, la séptima de la iglesia, entonces se viene el rapto, y son los santos los cuales suben, los santos suben en luz, para estar con el Señor, ¿sí? Y escapar de los juicios que están, ya viniendo sobre la tierra. Entonces, importantísimo, porque se necesita el Espíritu Santo para poder hacer este programa. Entonces aquí es importante porque esto es para nosotros el sello de Dios, el cual nos entra a todas las promesas de la Biblia. Entonces allí, importante ver todo esto. Entonces ahí vemos entonces lo importante que es nosotros, tenemos que poner nuestras manos por fe. Aquí entonces ya es por fe en el Cordero. Entonces aquí el Cordero que está sentado a la diestra de la majestad, aquí en el trono, tenemos que venir por fe, acercarnos a Él y poner todo lo que somos nosotros y sentir lo que Él sintió aquí en el jardín del Getsemaní, porque Él aquí vino en su agonía, ¿sí? Trayendo todo lo que tenía que venir a hacer por cada uno de nosotros. Entonces vemos allí lo importante que es la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.